no sin antes manifestarles que me comunicaron, un momento, un ratito. Ya, que tenemos que tener ya tenemos que tener o sea, ya tenemos que tener evaluaciones respecto para el primer aporte. Hemos hecho, bueno, ya tienen en cuanto a la participación en clase. Vamos a continuar, creo que a ustedes les mandé a leer algo, ¿verdad? Bien, entonces de la misma manera de la clase pasada, van a intervenir las que vimos la última vez, adicional el control de lectura y voy a dar una clase. Luego voy a lanzar preguntas y esas preguntas para que sean contestadas por ustedes, aquí está Doris. Doris me ayuda, por favor, con la lista que tenemos, a efectos de que las personas que estén participando y a cuya pregunta yo realice y conteste, van a tener actuación en clase y van a tener como una nota de aporte. Allá. Sin perjuicio de que mande a hacer, bueno, todavía tenemos tiempo, una especie de ensayo, aunque más me gusta la oralidad, porque así no hacen el copy-pega. Pero bueno, vamos analizando. Bien, voluntarios, para que indiquen qué es lo que vimos la clase pasada. Tiene el uso de la voz Joyce Andrade. Todas las personas, Doris, por favor, las va anotando, les pone un vistito de las que van interviniendo, ¿sí? Buenas tardes, compañero, buenas tardes, abogado. Le voy a hablar sobre lo que nos envió a leer, lo del libro. No, primero lo que vimos en la clase pasada, es la clase pasada y luego cuando les diga, tienen el uso de la voz por lo que les mandé a leer y luego la clase que les voy a dar y en esta introducción o sea, durante el desarrollo de la clase voy a hacer preguntas. Entonces, ahorita quiero que me hable sobre lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué pasó, Joyce? Sí, profe, lo que pasa es que no recuerdo muy con exactitud lo de la clase anterior. Entonces tiene el uso de la voz Julio Chávez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Un recuento de lo que hablamos en la clase anterior. Hablamos de la prueba ilícita, prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella que se obtiene con la vulneración a los derechos fundamentales de las personas. La prueba ilegal es la que se genera cuando en su producción, práctica o aducción se cumplen los requisitos ilegales esenciales. También usted nos hizo referencia acerca de la teoría del árbol envenenado, que quiere decir de que todo lo que nace ilícito se reproduce y muere de forma ilícita. También nos hizo referencia a lo que es el fuero personal y fuero funcional. El fuero personal comprende los actos hechos en los funcionarios ocurridos o realizados cuando están en el desempeño de sus funciones. Y el fuero judicial hace relación en el ejercicio de sus funciones o relaciones. El fuero funcional se puede decir que es en los gobernadores, alcaldes, sargentos, etc. También nos hizo referencia acerca de lo que es la... No, sargentos no, sino comandante general. Comandante, por sí, grado, los sargentos no tienen fuero funcional.
también nos hizo lo que es la jurisdicción y competencia. La jurisdicción es el poder de administrar justicia y la competencia también la podemos encontrar en lo que es el factor territorial, factor personal o subjetivo, la materia y por los grados, doctor. Sí, así es. Hasta aquí nomás mi intervención, doctor. Bien. Julio Chávez tiene el uso de la voz. Doris Pérez. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, lo que vimos en la primera clase fue lo que es la prueba ilícita e ilegal. La prueba ilícita es la que no surge eficacia probatoria y la prueba ilegal es la que violenta los procedimientos establecidos en la norma. También hablamos sobre la jurisdicción y competencia. Bueno, la jurisdicción es la potestad que tiene el juzgador de juzgar y ejecutar los juzgados según el 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, y la competencia es la distribución. En este caso se divide en 4 factores: la competencia territorial en el ámbito del domicilio del demandado, aunque también puede ser por la competencia concurrente según el domicilio del actor. El artículo 9 es el del domicilio del demandado. No, según el domicilio del demandado. El actor puede escoger en cualquier lugar cuando se trata de competencia concurrente. Cuando se demanda al Estado ecuatoriano es que se va a demandar en el domicilio no del demandado, sino del actor. Es una excepción a la regla general. Sí. Ya de ahí está la competencia personal, que es del individuo, o sea, los sujetos procesales, y del fuero, ahí entra lo que es el fuero, en el caso del juzgador, el fuero funcional y personal. El fuero personal es el jugador y el funcional es de acuerdo a la función que ejerce dentro del servicio público. De ahí la competencia en materia puede ser civil, administrativo, contencioso, etcétera, que sea no penal en este caso porque escoger, y la competencia en grado, que es primera, segunda instancia y casación. No, casación no es tercera instancia, por favor. Perdón. Y casación, perdón, que es un recurso extraordinario. Exacto. De ahí estuvimos hablando de cuando se menciona, no sé si era el actor, podía mencionar cuando el juez es incompetente o es el demandado. No, pues el actor, pero vamos, la lógica, Doris, si yo como actor recurro donde Rodney, que es el juez, no le voy a decir, Rodney, usted es incompetente. Si justamente soy yo el que estoy presentando la demanda y quiero que recaiga ante unos juez, por ejemplo, del Cantón Guayaquil y le caiga a Rodney. ¿Quién es el que tiene que decir, oiga, usted, señor Rodney, usted es incompetente? Es el demandado. ¿En qué casos, más bien, cuando Rodney ya se hubiera pronunciado anteriormente sobre la misma causa, es que usted puede solicitar o bien que se excuse o presentar una recusación? O sea, tenemos que tener bien claro, me acaba de estresar a usted. Disculpe, profesor, es que me siento mal. Tiene que tener súper claras las ideas, porque o sea, bueno, Doris, continúe. Ya, bueno. Y bueno, ahí mencionó que lo puede hacer mediante la constatación de la demanda, o si no, después dentro del proceso en el saneamiento. También estuvimos hablando, bueno, aparte del fuero personal y funcional que ya lo mencioné, estuvimos hablando sobre sobre el conflicto de competencia positivo y el conflicto de competencia negativo. El conflicto de competencia positivo es cuando ambos juzgadores mencionan que son competentes para resolver el proceso, pero en este caso resuelve el primero que dijo que es competente. Y en la competencia negativa es cuando ninguno se pronuncia sobre, obviamente, su competencia. No es que no se pronuncia. A ver, vamos. A ver. El conflicto positivo es cuando 2 jueces dicen ser competentes. Y el conflicto negativo cuando 2 jueces dicen ser incompetentes. O sea, se están pronunciando de una u otra manera. No es que no se pronuncian diciendo soy competente o se pronuncian diciendo soy incompetente. Ya. Siga, continúe. Eso es de acuerdo a lo que tengo que hablar. No sé si tengo que hablar sobre el control de lectura. No, todavía no.
Gracias. Doris. Rodney, tiene el uso de la voz. Buenas noches, abogado, compañeros. Sí, yo lo que recuerde que estuvimos conversando en la clase anterior es que hablábamos principalmente de lo que era la jurisdicción y la competencia, que decíamos que la jurisdicción es la potestad de juzgar y ejecutar los juzgados. Y de ahí nace lo que es la competencia, que la competencia es la capacidad que tiene una autoridad para actuar referente a un asunto, ya sea por su territorio, por su materia, o por su grado. También de ahí también estuvimos hablando lo que era ¿cómo se denomina los procuradores judiciales? Estábamos diciendo de que un procurador judicial es básicamente es el representante legal, se podría decir, de una persona que no se encuentre, puede ser ya no en el país, o simplemente se encuentra en el país, pero no puede asistir a la audiencia o en el caso. Ya, y de ahí ¿A quién se otorga la procuración judicial? La procuración judicial se le otorga usualmente a los abogados. ¿Cómo que usualmente? Perdón, a los abogados, porque son los que representan en este caso legalmente a esa persona que no se encuentra en ese lugar establecido. De ahí, A ver, Ronnie, espérese, antes de que continúe, le voy a interrumpir. Tenemos que saber utilizar los términos correctos. Insisto con la palabra, cuando usted me dice usualmente, me está diciendo de manera indirecta de que existen a otras personas que se le otorgan procuración judicial. No, sí, sino que me equivoqué porque iba a hablar sobre otra cosa que ahí es, o sea, me equivoqué, pero sí, solamente son abogados. Sí, continúe, Ron. Ya, de ahí estuvimos hablando de los poderes, que habían dos clases de poderes, el poder especial y el poder general, si no me equivoco, que era así. Sí, correcto. Que se otorgaba en este caso un poder general a una persona que advierte específico, no en uno como en manera específica. En cambio, en el poder especial, es el poder que se le otorga a esa persona para que te ayude en un caso en especial, se podría decirlo. Y eso es lo que tengo para contar en el momento. Un ratito, todavía no le voy a quitar el uso de la voz. A ver, Rodney, quiero que lea el artículo 41 y 42 del COGEP. Ya lo voy a abrir porque no lo tenía abierto. Ya, no hay problema. Hay que cerrar las ventanas. ¿Qué artículos me dijo, abogado? Perdón. Artículo 41, 42. A ver, ya, artículo 41. Procuradora y procurador judicial son las o los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso por la o el actor o el demandado.
Las personas que puedan comparecer el proceso por sí mismas son hábiles para nombrar procuradoras o procuradores. Aun cuando haya procuradora o procurador en el proceso, se obligará a la o el demandante a comparecer. Siempre que tenga A ver, léalo bien. Se obligará a la o al mandante, no al demandante. Léalo nuevamente. Aun cuando haya procuradora o procurador en el proceso, se obligará a la o al mandante a comparecer, siempre que tenga que practicar personalmente alguna diligencia, como absorber posiciones, reconocer documentos u otros actos semejantes. U otros actos semejantes. Cuando la naturaleza de la diligencia lo permita, la o el juzgador autorizará que la comparecencia de la o el mandante se realice mediante videoconferencias u otros medios de comunicación de similar tecnología. Si se halla fuera del lugar del proceso, se librará de precatorio o comisión. En su caso, para la práctica de tal diligencia, si se encuentra fuera del país, se librará ex orto. Exhorto. Bien, continúa, artículo 42. Constitución de la Procuración Judicial. La Procuración Judicial se constituirá a favor de uno o varios defensores que no defensores. Ahí está, defensores. Es decir, ¿a quién se puede otorgar la Procuración Judicial? Abogados, sí. Abogados. Que no se encuentren insertos en alguna de las prohibiciones previstas en esta ley. El mandante podrá instituir una o más procuradoras o procuradores en un mismo instrumento. La Procuradora Judicial podrá conferirse, 1, por delegación otorgada por el Procurador General del Estado para los abogados de las instituciones públicas que carecen de personería jurídica, o por oficio en el caso de entidades del sector público con personería jurídica. El oficio deberá ser suscrito por la o el representante legal de la entidad, su representante judicial o ambas, si así corresponde. En su texto se expresará con precisión la norma legal que confiere la personería jurídica a la entidad y que establece la autoridad a quien corresponde el carácter de representante legal o judicial. Se acompañará el nombramiento de la autoridad y, de ser el caso, el documento que contenga la designación del delegado. Él o los defensores de la institución pública, con o sin personería jurídica, acreditarán que su comparecencia es en representación de la máxima autoridad, acompañado el instrumento legal por el cual se le confiere dicha atribución con el documento habilitantes necesarios. 2. Mediante escritos reconocidos conforme la ley ante la o el juzgador del proceso. 3. Por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente, de manera verbal en la audiencia respectiva. Las procuraciones providentes del sector estarán debidamente apostilladas o, en su defecto, legalizadas ante autoridades diplomáticas o consulares ecuatorianas. Hay que mejorar la lectura. Bueno, les voy a explicar, como ustedes pueden ver, el artículo 42 establece las formas de otorgar una procuración judicial. ¿A quién? A un abogado. Aunque la ley de Federación de Abogados dice que se podría otorgar excepcionalmente a alguien que no es abogado, pero esa normativa, en la actualidad tenemos más abogados que, entonces, básicamente quedaría en desuso. Pero ¿a quiénes se otorgan procuraciones judiciales? A los abogados. A los abogados. Bien. ¿Quiénes pueden? El mismo mandante, que puede ser actor o demandado, puede otorgar una o más
varias procuraciones judiciales. ¿Por qué? Porque imaginémonos que Rodney, que es un procurador judicial, ese día no puede acudir a la audiencia, pero Samantha acude a la audiencia. ¿Cómo se otorga esta procuración judicial? Vamos, el numeral 1 dice, por delegación otorgada por el Procurador General del Estado para los abogados de las instituciones públicas que carecen de personería jurídica, o por oficio en el caso de entidades del sector público con personería jurídica. A ver, aquí hago un paréntesis. La Procuraduría General del Estado es el representante del Estado, pero existe alguien que las represente legalmente. ¿Dónde se establece eso? En la ley. De tal manera que cuando se vaya a demandar a la Procuraduría General del Estado aquellas instituciones que no gocen de personería jurídica, se va a citar a la Procuraduría General del Estado como parte procesal. En cambio, cuando se vaya a demandar a instituciones del Estado que tengan personería jurídica, de igual manera se va a contar con la Procuraduría General del Estado, pero a ella no se la cita, sino se la notifica. Ahora bien, de ahí que mientras en un caso, nótese que para aquellas que carecen de personería jurídica se hace a través de delegación. ¿A quién? A abogados. Cuando se trate de entidades que tengan oficio. Ahora bien, ese oficio, en el caso de entidades del sector público que con personería, ese oficio deberá ser suscrito por el representante legal de la entidad, claro, porque si tiene personería jurídica, tiene un representante legal, su representante judicial o ambos. Si así corresponde. Deberá comprar personería en tantas y tantas normas, y esa norma deberá establecerse que le otorga a esa institución pública personería jurídica. Y dice, ¿y qué establece la autoridad a quien corresponde el carácter de representante legal o judicial? Es decir, si bien se determina, vamos, esta institución pública que goza de personería jurídica, la única persona que puede tener representación legal, imaginémonos, es su gerente general. Entonces, y se acompañará el nombramiento de la autoridad de qué, digamos, del gerente general, y de ser el caso, el documento que tenga la designación del delegado. ¿Quién puede delegar? El procurador general, o en su defecto, sí, el procurador general o el representante legal. Él o los defensores de las instituciones públicas con o sin personería jurídica, estamos hablando de que abarca ambas, acreditarán en su comparecencia en representación de la máxima autoridad, acompañando el instrumento legal por el cual se les ha conferido dicha atribución con los documentos habilitantes necesarios. Claro, ¿por qué si estamos hablando de un procurador judicial, de una institución pública con o sin personería jurídica, debe de acompañarse el instrumento la cual le otorga, sea por una delegación o sea mediante un oficio? También se puede hacer mediante escrito reconocido conforme a la ley ante el jugador del proceso. Por ejemplo, ¿cuál es ese escrito? Ese escrito puede ser o una delegación o un oficio. ¿Por qué se da esto? Porque antes, incluso hasta por economía de las instituciones del Estado, porque el Estado, cuando quería nombrar a un procurador judicial, debía celebrar una escritura pública de poder general o de poder especial. Pero esa escritura pública devengaba un gasto, así que ahora lo puede hacer o bien mediante una delegación o bien mediante un oficio. La tercera, por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente. Vamos, es la escritura pública de poder. De manera verbal en la audiencia respectiva. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, Rodney es abogado y yo soy soy actor o demandado. Entonces voy con Rodney a la audiencia y digo, señores jueces, en este acto otorgo procuración judicial al abogado Rodney Andrés Echanique Lavesari, quien a su vez le confiero todas las facultades especiales previstas en el Código Orgánico General de Procesos, como entre ellas
para transigir. Como tengo otra diligencia o tengo una situación personal, me retiro de la audiencia. Entonces, en ese momento, Rodney ya si bien inicialmente había comparecido como abogado defensor mío a la audiencia, pero al momento de que oración judicial de manera oral, ya él ya no comparece en calidad de defensor, sino que comparece en calidad de procurador judicial. Y yo me puedo ir de la audiencia. Oiga, y también se puede otorgar la procuración judicial. Imaginémonos que el señor se encuentra en los Estados Unidos y Rodney físicamente aquí en el Ecuador. Sí, porque la norma lo permite a través de las vías telemáticas. Es más, conforme con los actuales momentos en los cuales estamos viviendo, se están prefiriendo los asuntos telemáticos. Tanto es así que incluso estamos haciendo la clase por estas vías, que se materializan incluso en el sistema de justicia. Las procuraciones provenientes del exterior estarán debidamente apostilladas. La apostilla es un documento que acredita que un documento otorgado al Ecuador es válido, o en su defecto legalizadas ante autoridades diplomáticas o consulares ecuatorianas. Es decir, también yo puedo ir al consulado ecuatoriano, del consulado ecuatoriano de Estados Unidos, para que se legalice un documento. Rodney, léase el artículo 43. Rodney. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Rodney, lea. Ya. Artículo 43. Facultades. Él o los procuradores judiciales podrán comparecer a cualquier diligencia o instancia del proceso. Requerirán cláusulas especiales para sustituir la procuración a favor del otro profesional. Allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absorber posiciones, deferir al juramento decisorio, recibir valores o las cosas sobre al cual verse el litigio o tomar posiciones de ella. Esta disposición también se aplicará a la o el defensor autorizado que no tenga procuración judicial. Vamos a mejorar la lectura, Rob. Yo no sé si son los lentes o la computadora, pero hay que mejorar No, sí, lo que pasa es que como yo tengo abro el PDF aquí, se abre muy pequeño, entonces no me da tiempo para tengo que estar así forzando la vista. Amplíele el documento. A ver, el artículo 43 establece: él o los procuradores judiciales podrán comparecer a cualquier diligencia o instancia del proceso. Claro, porque ya se constituyen en parte procesal. Estos procuradores judiciales, a quienes se le otorga también un poder especial, requerirán cláusula especial para sustituir la procuración. Es decir, si yo lo nombro a Rodney como mi procurador judicial únicamente, él no puede mandar y nombrar a Samantha. No puede. ¿Por qué? Porque necesita autorización. Es más, si yo otorgo procuración judicial a Rodney y le otorgo la facultad, y a Samantha, a los dos, Rodney no puede sustituir a Samantha porque yo no le he dado esa facultad. Pero si a Rodney le otorgo esa facultad, es decir, nombro a Rodney Echanique y le digo, ¿sabe qué? Tiene la posibilidad aprobar convenios, absorber posiciones. Hola, ¿no se me escucha? Por rato se quedó paralizada la pantalla, o sea, se fue el audio. Bueno, estamos leyendo el artículo 43.
deferir el juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. De ahí que dice, esta disposición se aplicará al defensor autorizado que no tenga procuración judicial. Miren, por ejemplo, yo puedo autorizar a Romy como mi abogado defensor, pero Romy, mientras no tenga procuración judicial, él no puede ni transigir, no puede tampoco desistir de la acción o el recurso, ni todas esas facultades especiales que establece el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos. Ahora, la renuncia. Rodney, lea. Artículo 44. Renuncia. La o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Presentada la renuncia, deberá ser No se le escucha bien, Rodney. Parece que tiene problemas en su internet. Tiene problemas en su internet. ¿Me escucha? Ahí sí se le escucha, pero parece que tiene problemas en el internet. Repito. Ya ahí. Sí, por favor. Ya, artículo 44. Renuncias. La o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Presentada la renuncia, deberá ser informada a la o el juzgador con la constancia de que ha sido comunicada a la o el demandante, quien contará con un plazo de 15 días para nombrar nuevo procurador o procuradora. Este cambio ejercido el poder está obligado a continuar desempeñándolo en lo sucesivo, sin que le permita excursarse del ejercicio, para no contestar demandas nuevas cuando está facultado para ello, salvo que renuncie al total ejercicio de dicho poder o que comparezca en el proceso el apoderamiento, personalmente o por medio de nueva procuradora. A ver, chicos. El artículo 44, que pido que sigan la lectura, dice, las o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Imagínense que, ¿sabe qué? Por objeción de conciencia ya no quiero defender a Génesis, por ejemplo, porque definitivamente... Un ratito. Porque definitivamente, o bien Génesis no es muy, o sea, me oculta información y no puedo defenderlo, simplemente no voy a defender por cuestiones indefendibles, o simplemente, ¿sabe qué? Hay personas que dicen, bueno, yo no defiendo a X o Y causas porque no está dentro de mi ética defender este tipo de personas. ¿Por qué? Porque es activista o porque, qué sé yo. Entonces simplemente no defiende. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar en indefensión a la parte la cual le ha autorizado. ¿Por qué? Porque dice, presentada la renuncia, deberá, es imperativo, ser informada al juzgador con la constancia de que ha sido comunicada al demandante. Es decir, ¿sabe qué? Yo tengo que comunicar la Génesis, mandarle un escrito Génesis, yo voy a dejar, ya no quiero ser su abogado defensor. O porque no me paga, o porque simplemente ya no quiero, porque no va dentro de mis líneas éticas seguir defendiendo lo que usted pretende o quiere que siga defendiendo. Y dice, quien contará con un plazo de 15 días para nombrar nuevo procurador o procuradora. ¿Quién tiene esos plazos de 15 días? Génesis. Este cambio no suspende los términos del proceso, eso tiene que tener en cuenta. Dice, el procurador judicial que haya aceptado o ejercido el poder
está obligado a continuar desempeñándolo en lo sucesivo sin que le sea permitido excusarse de ejercerlo para no contestar demandas nuevas cuando esté facultado para ello, salvo que renuncie al total ejercicio de dicho poder o que comparezca en el proceso el poderdante personalmente o por medio del nuevo procurador. Claro, imagínense, yo le otorgo procuración judicial a Romney. Él no puede decir yo renuncio por objeción de poder o porque no me paga, no, él está obligado hasta que, o puede ser, o bien que le nombre, le sustituya su poder, o comparezca personalmente al proceso con un abogado defensor. La terminación, ¿cuándo termina? Sí, Rodney, léalo. Artículo 45. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, ya. Artículo 45. Terminación. La procuración judicial termina en todos los casos expresados en la ley si fallece la o el poderante. Después de poderdante. Después de presentada la demanda, la o el procurador judicial presentará a la sucesión en el proceso hasta ¿Sí me escuchó? No, se le cortó su internet. Ah, es que está medio lento el internet. Lo voy a repetir de nuevo entonces. Sí. Ya, artículo 45, terminación. La procuración judicial termina en todos los casos expresados en la ley si fallece la o el poderdante después de presentada la demanda. La o el procurador judicial presentará a la sucesión representará a la sucesión en el proceso hasta que se nombre curador de la herencia yacente o comparezca él o los herederos. Es decir, ¿quién es el poderdante? ¿Quién le otorga el poder? Si yo fallezco y Ronnie es mi corporación, mi procurador judicial está obligado a continuar hasta que o bien se nombre un curador de la herencia yacente, ¿verdad? O comparezcan las o los herederos. Es decir, alguien que represente a la herencia de la persona que ha fallecido o directamente comparezcan los herederos. Bien, algo más que quiera decir, simplemente era para que quede claro, porque usted estaba hablando sobre la procuración judicial, que vimos la clase pasada. No, wow, me quedó bien claro y ya no quiero, no tengo nada más que contar. Bien, Génesis, tiene el uso de la voz. Bueno, ¿la pregunta de la clase pasada o el control de lectura? Ahorita iniciamos el control de lectura. Listo. Por lo que pude leer entonces, en el capítulo, los dos capítulos que usted nos envió, se hablaba sobre la providencia, se la conceptualizaba un poco y se mencionaba cuántas clases existían en el COGEP. Entonces, se la conceptualizaba a la providencia como la decisión que tiene el juez competente, es el medio de comunicación que tiene el juez con las partes. Y dentro del COGEP están determinadas que los jueces se pueden pronunciar en dos maneras, en las sentencias y los autos. En sentencias especificaba el artículo 88 del COGEP que son las decisiones definitivas que tiene, o sea, que toma el juzgador sobre el asunto en el cual se está tratando de dirimir un conflicto. Y los autos son las providencias que resuelven estas cuestiones procesales que no son materia de la sentencia y que permiten darle trámite a la causa, mencionaba. Se especificaba también que nuestra legislación contempla dos tipos también, que era el auto interlocutorio y el auto de sustentación. En cuanto al auto interlocutorio, mencionaba que
es la providencia que resuelve las cuestiones procesales que afectan al derecho de las partes y también afecta a la validez del proceso. Y en cuanto al de sustentación, era el que estas providencias que permiten que se le dé impulso al proceso. También especificaba dentro de este mismo capítulo cuáles eran los efectos que estas sentencias y autos, o sobre quién recaía básicamente, y era sobre las partes, y mencionaba también los terceros, que es algo que yo leí en el capítulo, no en este que usted envió a leer para esta semana, sino en el anterior, en el cual sí yo tenía un poco de dudas, porque sinceramente no comprendo muy bien, o sea, qué son o en qué parte del proceso intervienen los terceros. Entonces esa era una pregunta que yo le quería hacer la clase pasada para ver si usted me podía explicar mejor y poder entender, pero básicamente esto recae hasta en las partes y en los terceros, mencionaba en el libro, en cuanto a quienes pues litigan en el proceso, en el cual pues también recae el fallo. No le entendí cuál era su duda. Sí, lo que pasa es que mi duda era básicamente, más que duda, era como que pedirle que por favor me explique más o menos a qué se refiere la norma cuando habla sobre terceros, porque en el capítulo pasado se hablaba un poco sobre en qué momento ellos intervenían en el proceso, pero sinceramente no lo entendí muy bien, y se le iba a hacer la clase pasada, pero como que tampoco dio el tiempo, entonces más o menos esa era una duda que yo quería que vamos a estudiar las tercerías. Y básicamente hay de dos tipos, pero en forma general, la coadyuvante o la excluyente. La excluyente dice, oiga, yo soy el titular del derecho. Usted no es, quítese, yo soy. Y el coadyuvante, como bien el nombre lo dice, le ayuda a una de las partes. ¿Para qué? Para que de lo que se resuelva en el proceso no le vaya a perjudicar, o si se le resuelve también lo beneficie. Okay. Bueno, eso es lo que puedo yo y se lo voy a ejemplificar, sí. Digamos que ya tenemos una sentencia laboral donde se dispone que ya ejecutoriada, ¿no? Donde se dispone que, digamos que Génesis le haya demandado a usted, perdón, sí, Génesis a Génesis, esa nota. Génesis Santa Cruz le haya demandado a Génesis Pachecos, las tocales. Entonces, Génesis como trabajadora le gana un juicio a usted, se ejecutorió y le mandan a pagar $50,000. X cantidad, pongamos $50,000. Entonces, como usted no paga, se generó el mandamiento de ejecución, usted no paga, ni dimitió bienes, entonces se solicitó el embargo de un bien, y ese bien para luego ser evaluado. Luego se hace la adjudicación el remate, y luego la adjudicación de lo que se ha rematado. Entonces, y tenemos un bien, se ha embargado un bien valorado en $100,000. Pero sucede que a Génesis Santa Cruz se le mandó a pagar $50,000. Entonces, si se embarga ese bien, se lo evalúa y se lo remata, ¿verdad? Usted tendría a su favor $50,000 de $100,000, porque esos $50,000 se lo vamos a dar a Génesis. Pero ¿qué sucede? Que también usted le debe pues a Doris. Entonces Doris interviene en calidad de tercero coadyuvante. Oiga, de ese bien que van a rematar o que han rematado, también me paga. A mí me debe $20,000. Entonces ya tendría usted $30,000. Ronnie dice, oiga, pero a mí también me debe, pues. Entonces, ¿cuánto le debe? Me debe $35,000. Entonces, vamos. Le pagan los 30,000 y usted le sigue debiendo 5,000 a Ronnie. Y dependiendo de la prelación de los acreedores, porque aquí básicamente es el tercer acreedor. Ahora bien, en cambio el tercero coadyuvante, usted
le embargan un bien, pero ¿qué sucede? Que usted ese bien ya lo había vendido. ¿Y a quién se lo vendió? Digamos que se lo vendió a Carlos Castro. Entonces Carlos Castro dice, le embargan un bien. Entonces Carlos Castro interviene en calidad de tercero excluyente y dice, oiga, ese bien que han embargado, si bien le perteneció a Génesis Pacheco, pero yo tengo pues mi título respectivo, mi título de propiedad, entonces, ¿qué dice que es mío? Entonces, es más, ese bien fue vendido mucho antes, ¿verdad? Y por lo tanto solicito que se levante el embargo porque ese bien no le pertenece a él. Entonces, así también funciona lo que, esto de las tercerías. Es un ejemplo, ¿no? Porque también eso y en la fase de ejecución, pero también se puede hacer antes, durante el proceso. Ok, Estamos, doctor. Génesis, ¿le quedó clarísimo? Con el ejemplo mejor, sí, muchas gracias. Eso era todo lo que yo tenía para aportar hoy a la... Bien, Génesis. Bien, Génesis. Quiero escuchar. Joyce Andrade. Ya que a mí no me escuchan, yo sí los quiero escuchar. Joyce Andrade. Ya, abogado, ahorita sí. Bueno, le voy a hablar sobre lo que leímos, lo que nos envió a leer. Y bueno, el primer tema del libro habla sobre qué es la providencia. Y entendemos que como providencia es un medio de comunicación de parte del juez para con las partes. Ya, es como de parte... No la veo. Hola, abogado, No ¿me la veo, no escucha? la veo. No la veo. No me... tengo Joyce, encendida la cámara. no la veo. Tengo encendida la cámara, abogado. Abogado, ¿me Sí, escucha? no la veo. Ah, aló. Hola. Veo. Abogado, ¿me escucha? Bueno, Hola. continúe, no la veo, no la veo. Ya, bueno, ya le dije lo que es la providencia, es como un medio de comunicación de parte de el juez para con las partes. Por medio de la providencia, el juez puede comunicarse con las partes. Bueno, también hablamos sobre los tipos de autos que existe. El auto de sustentación y el auto y el auto interlocutorio. El auto interlocutorio es la que resuelve cuestiones de las partes procesales que afectan a los derechos de las partes, o sea, algo que interfiere en los derechos de las partes en el momento del proceso. Y bueno, eso quiere decir más o menos como que nadie puede jugar a una persona por el mismo hecho dos veces, por el mismo delito dos veces. Y el auto de sustentación
Ya, ahora sí. La compañera se le fue la... Y como me inicia, ¿alguien más quiere hablar o le doy el uso de la voz? Del control de lectura. Del control de lectura. Anteriormente, abogado, teníamos inscrito a algunas personas. En este caso era Iber, de Es que ahí seguía yo. a mí se me borró. Ah, doctor. ¿Quién continuaba, por favor? ¿Quién continuaba? Era yo, doctor. Will Capi. Iber y después mi turno. Ya, listo, vamos, Iber. Ya, con respecto breve a la clase, no se mencionó la teoría del fruto del árbol envenenado, que vendría a ser con lo de la prueba ilícita e ilegal que usted manifestó, en cual brevemente indicaba que no se puede iniciar un proceso con una prueba que esté viciada desde el inicio. Sería algo estéril, no llegaríamos a ningún lado y estaríamos vulnerando varios derechos. Respecto a lo que mandó a leer, pues si bien ya hablaron de que existen varias clases de providencias y entre ellas existe un auto de interlocutorio, que este auto en sí resuelve lo que es la cuestión procesal, la que se está haciendo, y el otro, el auto de sustentación, es lo que viene a ser el impulso del proceso. Aparte de eso, también podemos ver lo que tiene que con la violación del procedimiento y sus efectos, que prácticamente abarca lo que es la nulidad y cómo esta se puede ver. Eh, Ahí mencionaba mucho lo que es en sí, que es un vicio que adolece del acto jurídico en sí, y de ciertas formas está omitiendo varias formalidades o requisitos indispensables. Entonces, hablaba un poco de doctrina, de que en sí la doctrina, la nulidad es una característica propia de un acto. Aquí sí hay una parte que yo no pude entender muy bien cuando hablaban lo de anulabilidad. En sí, diferencia de la nulidad en sí, pero yo intenté buscarlo, pero no logré entender entre las dos, nulidad y anulidad. Si bien la nulidad es un derecho, la nulidad en sí, ¿qué vendría a ser? Y por último, lo que sí mencionó fue la pregunta 44, que vendría a ser la nulidad por omisión. Y eso creo que ya lo había explicado, que eso se podría dar en la audiencia preliminar o en la fase de saneamiento, dependiendo, obviamente. En este caso era sobre la competencia del juez, algo así. Y eso es lo que yo podía acotar. Y por favor, lo de la diferencia entre nulidad y anulidad. No le entiendo. ¿Dónde? Nulidad y anulidad, ¿cómo es eso? Lo cito. En la parte de nulidad, ¿qué es la nulidad? Dice que ¿Qué la página nulidad... del libro para ubicarlo? Un ratito. 61, 61. Ya, un ratito, déjeme ubicar el libro, sí. El tercer párrafo del 61, pregunta 42, tercer párrafo. Página 61. 61. Pregunta 42, tercer párrafo. Un ratito. A ver. La nulidad es el vicio que adolece un acto jurídico como consecuencia de carácter de las condiciones necesarias para su validez o haber sido realizado omitiendo ciertas formalidades o requisitos indispensables. La nulidad es una característica propia del acto y por lo tanto, en principio, este acto sería nulo sin necesidad de declaración judicial. Sin embargo, en el derecho ecuatoriano no existe la figura de la inexistencia diferenciada de la nulidad, por lo que en la práctica el alojador es quien declara y da los efectos de esa nulidad, aunque existe previo a la declaración del juez. En esto, la nulidad se diferencia de la anulabilidad, pues los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados, en tanto la nulidad opera ipso iure. Claro, a ver. Sencillo, Iber. Ya. Un acto en la práctica puede ser considerado anulable. Es decir, porque violentó
solemnidades. Como por ejemplo, una notificación. Pero esa falta de notificación, de repente a usted, porque se le dejó notificar una convocatoria de una audiencia, que ese acto por falta de notificación sería anulable, ¿verdad? Pero usted comparece a la audiencia. Entonces, ese acto, que en teoría sería anulable, lo convalida usted al momento de comparecer. Por un lado. Por otro lado, si bien ese acto pudiera ser también anulable, pero mientras no lo declare el juez, sigue siendo válido. Esa es la diferencia. Aunque no lo declare el juez, sigue siendo válido. Correcto. Esa es la parte que dice ipso iure, pleno derecho. Me refiero que se basa al juez. Es que el juez tiene que declarar la nulidad, de lo contrario sigue siendo válido, aunque sea anulable. Ok. Por ejemplo, dice la Constitución, todas las resoluciones de los poderes públicos serán motivadas. De lo contrario, serán consideradas nulas. Yo tengo aquí, digamos, una sentencia. Y digo, señores jueces, esta sentencia es nula por falta de motivación. Entonces, si bien podría ser anulable esa sentencia por falta de motivación, pero mientras el juzgador no la declare nula, sigue siendo válida. Ok. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Gracias. A ver, ¿quién continuaba? Yo, abogado, buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que nos mandó a leer del libro, me llamó la atención sobre el punto 49 que hacía referencia a la solicitud de las providencias preventivas, en el cual en el artículo 127 del COGEP, la solicitud de la providencia... Hola. Hola. Sí, continúe. Sí, continúo. Respecto a los requisitos de contener la solicitud de las providencias preventivas, según el artículo 127 del COGEP, hace referencia a la solicitud, ¿verdad? Entonces, en el artículo 127 daba por hecho que tenían 48 horas para poder convocar a la audiencia, en este caso el jugador, para resolver dicha solicitud. Pero también en el 142 estipula el contenido de la demanda, que se presentará por escrito y contendrá la designación del él o el juzgador, en este caso, quien la propone, los nombres y apellidos completos, los números de cédula. Bueno, son algunos numerales que estipulan, en este caso, el contenido de la demanda para los requisitos. En este caso también me llamó la atención respecto a lo que el compañero Iber hace hincapié delante acerca de la nulidad, el cual dice que la nulidad es el vicio que adolece el acto jurídico como consecuencia de carecer las condiciones necesarias para su validez o haber sido realizado omitiendo ciertas formalidades o requisitos indispensables. Eso pues respecto al capítulo 4 del libro. Yo le pregunto, Génesis.
se podría convalidar, una falta de notificación de una sentencia hacia uno de los sujetos procesales, sí o no, y por qué. Usted habla de la nulidad. Sí. Le pregunto, ¿se podría o no convalidar una falta de notificación de una sentencia a uno de los sujetos procesales? En este caso, convalidar, pienso que no se puede convalidar por lo que tiene que notificarse a las partes procesales. Siempre tienen que Entonces, tener la usted notificación respectiva. usted se está contradiciendo, usted mismo se está contestando y se está contradiciendo. Premisa. Dice siempre se deben de notificar, no se puede convalidar porque siempre se deben de notificar a los sujetos procesales. Entonces, la respuesta es que sí se puede convalidar notificando al sujeto procesal que no se le notificó la sentencia. Pero de ahí correrían los términos para el que puede interponer los recursos. Es que mire, antes, una cosa es que no le haya notificado la convocatoria de audiencia, ¿verdad? Y que no haya podido ir a la audiencia. Ahí sí lo dejan en indemnización. Pero de repente un secretario omitió notificarle a Iber, por ejemplo, hoy. Y luego al día siguiente el mismo secretario notifica y dice, bueno, en esta fecha notifiqué a Iber porque omití no notificarlo. Lo está convalidando, no es que eso genere nulidad. Pero en el evento que de repente nunca se lo dejó de notificar a Iber, evidentemente eso sí genera nulidad. ¿Por qué? Porque él señaló una casilla judicial o electrónica que se ha notificado. Es decir, en el evento de dejarse de notificar, a menos que él se genere notificación tácita o conducta concluyente. ¿Han ustedes escuchado hablar sobre la Abogado, se entrecortó totalmente la señal. Perdón, ahí sí me escuchan. ¿Me escuchan? La pregunta es... Sí, ahí sí, en la anterior se fue. ¿Han ustedes escuchado hablar sobre cuándo opera una notificación tácita o conducta concluyente? No, a ver, le voy a dar el uso de la voz a Melanie. Melanie Salazar. Tiene el uso de la voz. Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Si ha escuchado hablar sobre la conducta concluyente o notificación tácita. No, abogada, ¿para qué le voy a mentir? No, no he escuchado. Es cuando usted hace relación a una providencia en la cual no le hayan notificado. Y si se hace relación a esa providencia de manera oral o de manera escrita, se entiende por notificado. Esa es la conducta concluyente o la notificación tácita. Y se convalida. Eso es. Bien, voy a hacer lo siguiente. Van a tener 20 minutos, son las 6:10, a las 6:30 retornamos, y van a revisar respecto a la competencia, cuando ésta se suspende, la jurisdicción, cuando ésta se suspende, cuando ésta se termina, la competencia, cuando ésta se suspende, cuando ésta se termina, cuando se prorroga, pero también analicen en cuanto a la jurisdicción y competencia.
Revísenlo, eso está en el Código Orgánico General de Procesos. Y les voy a hacer preguntas. A medida que voy a hacer preguntas, voy a ir explicando en particular y eso también va a ser considerado como actuaciones en clase. 6:30 nos vemos. Revisen. Yo me lo puse y no se ve. Oye, yo me lo puse. Está bien. ¿Y cómo te queda? ¿No te queda ahorita el charco? Es que así es. Ah, ven acá. Se me prendió el micro.
Bien, retomamos la clase. ¿Alguna persona voluntaria? Vamos, Víctor, tiene la palabra Víctor. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Respondiendo al interrogante que nos dejó hace 20 minutos, ¿de qué forma se puede suspender la competencia y la jurisdicción o perder? Estaba leyendo el Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 153 nos manifiesta la suspensión de la jurisdicción y nos habla de 3 numerales, en el cual el primero manifiesta por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en contra del juez, obviamente. 2, por licencia, por las vacaciones que el juez ha solicitado, en ese término, hasta que acabe la licencia, se suspende la jurisdicción. Y 3, por suspensión de sus derechos de participación política. Y encontrándolo en la competencia, pude ver en el artículo 149 la recusación por demora en el despacho. Es una de las maneras de perder la competencia de un proceso, porque al ser la parte quien demanda al juzgador por medio de la recusación, el juzgador, al ser aceptada la demanda de recusación, el juzgador pierde la competencia en la fecha en que se presente el escrito recusando a la sala y solicitando que los autos pasen a la sala de conjueces. Aquí es lo que manifiesta el artículo 149 de recusación del Código Orgánico de la Función Judicial. Es lo que puedo aportar a la respuesta, Doc. Bien, gracias. Melanie. Buenas tardes. Sí, mire, con respecto a lo que usted nos mandó a leer, como dijo mi compañero, en el artículo 153 del Código Orgánico de la Función Judicial, la suspensión de la jurisdicción, que hay 3 numerales. El primero, que es cuando se ha dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra, por un delito sancionado con pena de privación de libertad, hasta que se dicte sentencia ratificatoria de inocencia. Y el 2 inicia por licencia desde que se le obtiene hasta que se le termine. La jueza o el juez puede recobrar su jurisdicción renunciando a la licencia en cualquier tiempo y por suspensión de sus derechos de participación política. La pérdida de la jurisdicción está en el artículo 154 dividen, del mismo código, que estas son por muerte, por renuncia de su cargo, por haber transcurrido el tiempo para que el cual fue nombrado, por posesión en otro cargo público o por remoción o destitución desde que quede firme la correspondiente resolución. No encontré la prorrogación de la jurisdicción, ahí no indica. Y prorrogación, lo que sí hay es de la competencia. Es que la competencia es la que se prorroga, no la jurisdicción. Sí. Ya, perdón. Ya, está en el artículo 162, que dice que en principio no naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, o sea, los jueces pueden llegar a hacerlo, sino para ello las partes convienen expresa tácitamente en prorrogarle la competencia territorial. Hay prorrogación expresa, que es cuando una persona no está por razón de su domicilio. Y la prorrogación tácita es la que se comparece en instancias sin declinar la competencia, porque no ha acudido el demandado a su juzgador. La suspensión de la competencia está en el artículo 164 y bien, que dice que la suspensión de la competencia se suspende en los casos de excusa y de recusación. Primero, que la excusa conste de autos hasta que se ejecutaría la evidencia que la declare sin lugar. Y en el segundo, desde que se cita el juez recusado, hasta que se ejecutaría la providencia que la deniega. La citación al juez se la realizará en un máximo de 48 horas. 2. Sobre la de casación, instrucción o derecho, desde que por la concesión del recurso se envíe el proceso al superior.
hasta que lo devuelva siempre que la concesión del recurso sea en efecto suspensivo o se haya pedido la suspensión en los casos que las leyes procesales lo determinen. Y cuando se promueve el conflicto de la competencia de que la jueza o el juez recibe el principio inhibitorio hasta que se dirima el conflicto. Y por último, el artículo 165 que habla sobre la pérdida de la competencia, que se pierde la competencia en causa para la cual está declarado incompetente por justicia ejecutorial, y la causa en la que se ha admitido la excusa o la recusación. Tercero, en la causa femicida, cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes. Eso es lo que pido. Bien, está bien. Fanny tiene el uso de la voz y ahí Raúl. ¿Sí me escuchas? Sí, sí se le escucha a Fanny. Se la ve también. Acerca de lo que me investigan, como ya lo han dicho mis compañeros, pues yo también me encontré en el Código Orgánico de la Función Social, donde la suspensión de la jurisdicción encontramos en el 53 y es la prórroga de la competencia en el artículo 162. En el artículo 164 encontramos la suspensión de la competencia, donde nos indica que la competencia se suspende por el primero, que el numeral derogado por disposición derogatoria cuarta del COGEP, de ley número 0, publicada en el registro social 506 de 22 de mayo del 2015, y segundo por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho, desde que por la recurso se envíe el proceso superior hasta que se lo devuelva, siempre que el recurso sea en el efecto suspensivo o sea pedido de suspensión en los casos que lo permiten. Y tercero, se promueve el conflicto de competencia desde que la jueza reciba el pedido inhibito hasta que se derive conflicto, salvo que se hubiese verificado alguno de los casos del artículo 162, pues en tal evento, considerará interviniendo la juez y se invitará a enviar la causa en la que está conociendo al costo del proceso. Y los demás artículos que habla mi compañera, que era acerca de lo que nos habían mandado a investigar. ¿Les sigo dando lectura o...? Parece que tiene problemas con el internet, se le entrecorta lo que está manifestando. Solo antes de que me olvide, quería hacer una precisión a lo que manifestó Melanie en cuanto a la suspensión de la competencia. Dijo desde la recusación y respecto a la citación de la recusación, ese artículo, el 164 numeral 1, fue sustituido en julio del año 2013, entonces habría que tener muy en cuenta ese particular. Bien, gracias, Fanny. Me está pidiendo el uso de la voz Raúl. Muy buenas tardes, doctor. En lo que pude leer sobre la suspensión de la jurisdicción, como ahorita te acabo de hablar lo que es por juicio, ¿no? Lo que es la licencia, esa también es pérdida de la jurisdicción. Aunque se puede levantar, si uno levanta la licencia puede seguir ejerciendo. Es por participación política. La pérdida de la jurisdicción, en este caso es por muerte, por renuncia a su cargo, siempre y cuando desde que sea aceptada, por haber transcurrido el tiempo en el cual fue nombrado, o sea, cuando cumplió su ciclo, pero sin antes que
que esté llena la vacante, o sea, que ya haya otra persona en su lugar, por posesión de otro cargo público, por remoción o destitución. Lo que es prorrogación de la competencia. El juez del tribunal en el principio no es naturalmente competente para conocer en un determinado asunto para llegar a hacerlo. Dice, si las partes convienen expresa o tácitamente en prorrogar la competencia territorial. O sea, si ellos están de acuerdo, no tiene por qué excusarse ya en ese caso el juez. Y ahora lo que es la suspensión de la competencia. En los casos de excusa o recusación por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho, desde que por la concesión de recurso se envía el proceso superior hasta que se lo devuelva, siempre que la concesión del recurso sea en el efecto suspensivo o haya pedido la suspensión de los casos de las leyes procesales que lo permiten, o por recurso de apelación. Y por último, lo que es la pérdida de la competencia, que en este caso es la cual ha sido declarado incompetente por sentencia ejecutoriada en la causa en la que se le ha admitido la excusa o la recusación, y en causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes. Hasta ahí mi intervención, doctor. Bien. Me pidió el uso de la voz Francini. Hola, Mister, buenas noches. Buenas noches. Me ha podido activar la cámara hasta ahorita, no sé qué le pasó a mi internet, pero creo que sí se me escucha bien. Sí, sí se le escucha. Ya, bueno, yo tengo aquí que, como sabemos, la competencia se suspende, se prorroga y se subroga, ¿no? La suspensión de la competencia se da por el ejercicio de dos acciones, que es la excusa y la recusación, como lo dice el artículo 22 del COGEP. Ya, sabemos que la subrogación, que una vez citada la recusación, se suspende la competencia del juez conforme al mismo código. También tenemos que la prórroga de la competencia se produce cuando las partes voluntariamente deciden sujetarse a un juez que naturalmente no le corresponde mediante un contrato. Ya, y la subrogación de la competencia me indica que cuando la localidad territorial donde se lleva a cabo el proceso judicial no tiene un juez, o así habiéndolo, se ha excusado o ha sido recusado. ¿Has concluido con su intervención? Sí. Bien. Un ratito. Déjeme ver quién más me solicitó el uso de la voz. Cristian. Tiene el uso de la voz. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Voy a hablar sobre la suspensión de la jurisdicción. Se dice que la jurisdicción del juez se suspende en el momento que haya sido llamado a un juicio penal en su contra por algún delito sancionado con la pena privativa de libertad, y esto queda suspendida hasta que se dicte sentencia ratificadora de inocencia, en cuyo caso recuperará dicha jurisdicción. Otro punto es por licencia, ya que desde que se la obtiene hasta que termina. El juez tranquilamente puede renunciar a su licencia y volver a tener esta jurisdicción. Y el tercer punto, por suspensión de sus derechos de participación política. Se da la pérdida de la jurisdicción definitivamente por algunos puntos. Primero, por la muerte. Segundo, por la renuncia de su cargo, es decir, se termina la competencia, la jurisdicción en el momento que es aceptada dicha renuncia. Tercero, por haber transcurrido el tiempo por el cual fue nombrado. Cuarto, por posesión en otro cargo público. Y quinto, por remoción o destitución. Ya, ahora vamos a hablar sobre la competencia. Se dice que la competencia se prorroga en caso de competencia territorial, ya que las partes pueden convenir o expresar tácitamente en prorrogar dicha competencia. La competencia se suspende, en cambio, por los recursos de apelación, casación, de revisión de hecho
desde que esta concesión del recurso se envíe al proceso al superior, en caso hasta que se lo devuelva y hasta que el efecto suspensivo o que se haya pedido la suspensión. Otro punto es cuando se promueve el conflicto de competencias, el juez recibe el pedido inhibitorio y por tanto hasta que se halle otro juez que esté acorde a dicha competencia, la competencia se suspende, queda en suspensión. Ya. La competencia se termina por las siguientes causas: en la que haya sido declarado incompetente por medio de sentencia, en el que se haya admitido la excusa o la recusación, y en la causa de fenecida cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes. Gracias. Yo le tengo una pregunta, Cristian. ¿Sí? Un jugador, cuando pierde la jurisdicción, pierde la jurisdicción, ¿sigue siendo competente dentro de una causa, sí o no, y por qué? Ya, si el juez pierde la jurisdicción, ya no sería competente, ya que por lo general o está muerto, en ese caso no hay más explicación porque la persona está muerta, o sea, no podría hacer algo más. En su caso, porque renunció, ya no tiene nada que ver, en cualquier asunto que haya estado tomado conocimiento. En el caso de que ya se expiró el tiempo en el cual él era juez, ya concluyó, entonces ya igual, así mismo como puede ser como una renuncia, ya no tiene nada que ver con el asunto, ya no puede ser competente. Y obviamente por posesión de otro cargo público, ya no está dentro ya no es juez, ya está en otro cargo público, ya no tiene nada que ver con el asunto. Y en caso de que se lo haya decidido tampoco. O sea, ninguna de estas causas en la que perdió la jurisdicción le daría la admisión para que él sea competente. Le pregunto, si un jugador pierde la competencia, ¿podría tener jurisdicción? ¿Sí o no, y por qué? Ya. Si un jugador pierde la competencia, ¿sí podría tener jurisdicción? ¿Por qué? Sí. A ver, si pierde la competencia, jurisdicción. No, tampoco, porque no tendría jurisdicción, ya que si se declara incompetente, obviamente no tiene el poder para decidir de acuerdo al asunto de la jurisdicción que se le ha encargado. Y si ya se ha admitido una excusa o recusación, obviamente también le toca ya no tener conocimiento sobre aquello. O sea, yo creo que no tendrá la jurisdicción tampoco. Si a ver, Cristian, inicialmente contestó bien. O sea, si pierde la competencia es porque le aceptaron una excusa, le admitieron una recusación, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sigue siendo juez. Y al seguir siendo juez, sigue teniendo jurisdicción. Lo que ya no tiene competencias para conocer esa causa. Exacto. Pero sigue siendo juez. Su respuesta estaba bien. Pero evidentemente, la idea, o sea, yo entendí que usted lo está enfocando desde el punto de vista de que, ya, pues si es separado de una causa, no puede ver esa causa. Y en efecto, ya no lo puede ver. Pero desde el punto de vista de la competencia, ya no es competente. ¿Me explico? Sí. Bien, está pidiendo el uso de la voz Cristian. Mercedes. Galo León. Cuando hablamos de competencia se refiere sobre el alcance de la materia, pero... Hola. Ay, la competencia se divide en materias, grados, personas y territorio. Eso todo hablamos. Ya tranquila, Mercedes, tranquila. Todo eso ya hablamos la clase pasada. Galo,
Mercedes, tiene el uso de la voz. Ya, respecto a lo que usted mandó a investigar, pues debemos tener en claro la diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la facultad o el poder de administrar justicia, significa juzgar, deliberar, tener conocimiento, responsabilidad e independencia que va con el apego a la ley. Y esto a su vez tiene unas características, que es de función pública, que es por el Estado, que es improrrogable y que es indelegable. También se puede decir por su lado que la competencia es un marco reducido, es un marco limitado, es específico, específicamente es por territorio, por materia, por personas y por grados. Se puede decir que la jurisdicción se suspende cuando es dictada por un autollamamiento a juicio o por licencia desde que se obtiene hasta que se termine. La jurisdicción se pierde por la muerte, por renuncia a cargo, por el tiempo en el cual fue nombrado o por posesión a otro cargo público. Y por su parte, la competencia se suspende en casos del recurso de apelación, de casación, de revisión de hecho, y se pierde cuando la causa ha sido declarada incompetente, cuando se ha admitido la excusa. Le hago una pregunta, Mercedes. ¿Qué pasa si que un juzgador te presenta una excusa? Esta excusa le es negada por otro juzgador. ¿Puede presentar algún recurso de esa negativa de aceptación de la excusa? ¿Sí o no y por qué? Yo pienso que no. ¿Por qué? Que no, porque el proceso queda devuelto. O sea, aquí lo dice el numeral 2. Se dice que se envía el proceso al superior hasta que lo devuelva. No, eso es conflicto de competencia. Yo hablo de una excusa. O cuando se ha interpuesto un recurso. Yo me refiero es cuando le niegan una excusa. No, no le sabría responder de esa pregunta. Bien. Galo León, tiene el uso de la voz. Buenas noches, A ver, doctor. Bueno, yo hice un pequeño ensayo, ¿no? Que cuando hablamos de jurisdicción en derecho, podemos decir que es una función pública, porque es el Estado quien tiene la potestad de administrar justicia a través de los órganos de la función judicial. Es decir, que la jurisdicción es de derecho público y orden público, y solamente la tienen los jueces y trabajadores de justicia, aun cuando hay que señalar que todos ellos tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. Es improrrogable. Esto es en las partes pueden designar, dice, es improrrogable. Esto quiere decir que pueden designarse árbitros y mediadores, pero no jueces diferentes. Mientras que la competencia es el límite de la jurisdicción. Esta va a ser la manera en la cual sean distribuidas las causas entre los diversos órganos jurisdiccionales y cuya resolución produce efecto de causa juzgada. En el Código Orgánico de la Función Judicial... Cosa juzgada, no es causa cosa juzgada, correcto. En el Código Orgánico de la Función Judicial señala que la competencia se divide por materia, por cuantía, por territorio. Además se puede perder... Por personas, grados, territorios y personas. Bueno, ahí está un poco más. Ok. Además se puede perder la competencia
Y también esta competencia puede darse a nivel internacional, algo así estaba en la parte que yo leí decir. Bueno, exacto. Ya, usted me está hablando de esa competencia internacional. Me hace hablar, por ejemplo, en materia penal, que determina el principio de justicia universal. Deportación. No, si una persona comete un delito contra la humanidad, el Ecuador es competente para conocer ese hecho, a menos que no haya sido financiado en ese país, en la Corte Penal Internacional, y el país sea miembro para juzgar esa conducta. El Código Orgánico Integral Penal sí establece esa jurisdicción universal. Eso es en materia penal. Penal. Ok. A ver, termina. A ver, Ernesto, tiene el uso de la voz. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, compañeros. Algo adicional que no hayan dicho sus compañeros. Sí, exactamente. Por eso es que quiero intervenir. Me gustaría acotar, ya que no se ha tocado todas, en este caso, las normativas legales con respecto a la jurisdicción y la competencia en el país. En primer lugar, como sabemos, en la Constitución se establece tanto la jurisdicción tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena. ¿Ok? Se establecen los dos sistemas en este caso jurisdiccional. Entonces, en el Código de la Función Judicial, en el artículo 343, establece de forma directa la jurisdicción indígena, donde cuando se encuentra, en este caso como un principio de justicia indígena, pero jurisdicción indígena, cuando se encuentra en conflicto la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, se tomará en cuenta la jurisdicción indígena, siempre y cuando se tome en consideración o esté en conocimiento el órgano competente de la comuna. Ya, pero eso en caso de duda, ¿eh? Y para establecer eso, establecer lo que estoy aseverando, en el sentido de la duda para establecer la competencia, se indicaría que... Eso es justicia indígena. Sí, en justicia indígena. En un caso que se esté tramitando de forma civil, en el sentido de una litigación referente a la propiedad de una comuna determinada con otra persona que indica tener títulos de propiedad, ¿ya? Este conocimiento tanto de una persona civil con una persona civil que supuestamente tendría tierras dentro de una comuna, en primer proceso se establecería si está dentro de la comuna, si está, bueno, la lideración. Pero la cuestión es que si la comuna da o tiene conocimiento con respecto a este litigio que se está dando sobre las tierras, pues puede dar conocimiento a la comuna y bajo la directiva, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que básicamente es la que regula, en este caso, las tierras comunales. Entonces, ahí ya entonces, en ese caso, ya la justicia ordinaria como tal tomaría su límite hasta establecer por el procedimiento adecuado con respecto al objeto de litigio, como es la titularidad y la titularidad de la tierra, en qué lugar se encuentra y en este caso el conflicto entre las personas. Eso es lo que quiero acotar. Y si es un derecho ancestral, eso es un derecho humano que ya lo estableció la Corte Interamericana. Interesante el caso. Una pregunta, ¿hasta qué parte les mandé a leer del libro? Del capítulo 4 hasta la página... Capítulo 4. Hasta... Todo el capítulo 4, ¿no? Entonces ahorita van todo el capítulo 4. Perdón, sí, todo el capítulo 4. Sí. Ya, entonces ahorita van a leer el capítulo 5, sección primera nada más. Ya les pongo en el chat. Capítulo 5 del desenvolvimiento del proceso únicamente las diligencias previas. Bien, nos vemos el día martes, ¿verdad? Con ustedes el martes, Dios mediante. Ya son las 7:01 y no quiero interrumpir con la otra docente. En cuanto a la asistencia, todos tienen asistencia. Que tengan buenas noches, chicos. Pasen bien.